Vivimos en un mundo donde todo es un computador. Tenemos laptops que son computadores, tenemos cajas de escritorio, desktops que son computadores, tenemos teléfonos que son supercomputadoras de bolsillo, tenemos relojes que son computadores. Esta alpaca es un computador que tiene un chip por dentro y un sistema operativo. Todas ellas pueden ser construidas de una manera salvajemente diferente, pero hemos decidido como especie humana que vamos a tener una arquitectura común entre todas nuestras máquinas. Y es lo que nosotros llamamos la arquitectura de nuestros procesadores, de nuestros computadores y de la forma en la que la computación moderna funciona. Y afortunadamente, todos los ingenieros han estado de acuerdo porque es menos trabajo y hasta el día de hoy todas funcionan igual. Tenemos la arquitectura de lo que nosotros llamamos computadores de escritorio o desktops y computadores portátiles o laptops. Ambas son arquitecturas de computador de escritorio. Los laptops lo único que difieren entre un computador de escritorio es que está todo mucho más pegado y hay menos espacio entre sí. Todo está integrado. Pero en general un computador de escritorio y un laptop tienden a ser casi la misma máquina en su infraestructura, en la forma en la que internamente funcionan. Internamente, todos ellos tienen un procesador central, una CPU, y ustedes probablemente han escuchado las marcas que fabrican estas CPUs. Ustedes han escuchado de Intel, ustedes han escuchado de AMD, ¿verdad? Las CPUs funcionan normalmente con gigahertz o con megahertz, y es como normalmente son juzgadas en el mercado. Pero también hemos encontrado en ocasiones que las juzgan por la cantidad de cores, y un core es básicamente el número de CPUs que nosotros tenemos dentro de un mismo chip, porque resulta que estos procesadores pueden duplicarse para trabajar en paralelo, y eso es lo que normalmente nosotros conocemos como cores. Los gigahertz es la velocidad a la que procesan una instrucción, y los cores es cuántas instrucciones en paralelo pueden hacer. En un punto, los empresarios de CPUs se dieron cuenta de que no era tan buena idea estar siempre aumentando la velocidad del procesador cuando podían simplemente poner muchos procesadores en un espacio más chiquito sin investigar mucho más. La investigación de procesadores es de las más difíciles que hay, porque lo que tienen que hacer es agarrar estos circuitos electrónicos que ustedes vieron en la clase de circuitos de este curso y hacerlos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, para que puedan procesar más cantidades de datos. Y también tenemos otro problema y es los límites en los cuales realmente la electricidad puede moverse más rápida dentro de estos sistemas. Los límites están dados por cosas físicas. Por ejemplo, el material del que están hechos los transistores puede calentarse mucho más a medida que pasa más electricidad por él. Entonces tenemos que investigar materiales nuevos. En este momento, las CPUs están hechas de un material que se llama silicio. Pero hay CPUs cada vez de nuevos materiales. Se están integrando ciertos materiales basados, por ejemplo, en grafeno, que es un nuevo material o una nueva forma de componer el carbón para que podamos manipular la electricidad de una manera más eficiente, más rápida. Cuando se calienta mucho un procesador se puede derretir. También necesitamos el suficiente espacio para que la electricidad no salte entre los diferentes circuitos que hay allá adentro. Entonces necesitamos herramientas de aislación. Ahí viene la investigación de superconductores, de nanomateriales y de cosas que parecen ciencia ficción, pero que nosotros realmente entendemos y que al final del día es física. Es completamente posible que tú en tu casa, con un kit de electrónica de $50, armes tu propio procesador entendiendo la base de lo que es un transistor. Pero por ahora no lo hacemos. Las CPUs por sí solas no hacen nada. Las CPUs requieren que de algún lugar venga la información. El primer lugar del que normalmente viene la información de la CPU es de un lugar que nosotros llamamos la BIOS. Es un chip especial que está instalado en las tarjetas madre de los computadores, que es la placa sobre la que se montan todos los circuitos. Es un pequeño sistema operativo de arranque que en el instante en el que recibe electricidad, arranca y empieza a entender todo lo que está conectado y le da la señal de inicio a la CPU. La BIOS, por cierto, no es un nombre genérico. CPU es un nombre genérico, es la unidad central de proceso. La BIOS es una marca y hay diferentes marcas de estos pequeños chips que arrancan el computador. En Linux, en Windows y en Mac no tiene nada que ver con la BIOS, porque esos son sistemas operativos que corren una vez la CPU empieza a funcionar. La BIOS tiene que ver con la tarjeta madre y con el fabricante de tu computador. Probablemente el chip que inicia tu computador es diferente si tienes un laptop de Microsoft, de Hewlett Packard o de Apple, o si tienes un teléfono Android o iPhone, o incluso si tienes un teléfono Samsung o Telcent. Una vez la BIOS arranca, lo primero que hace es tratar de detectar dónde están
todas las cosas que están conectadas al computador. Y una de las cosas que están casi siempre conectadas al computador es algo que nosotros llamamos el disco duro. El disco duro es un lugar donde nosotros guardamos la información. Todos ustedes saben estas cosas porque todos ustedes nacieron en la época más allá de Internet donde esto era claro. Nuestros padres lo tenían mucho más difícil para entender qué es un disco duro. Pero lo importante es que el disco duro es donde está el elemento más indispensable para arrancar nuestro computador. En el disco duro está el sistema operativo. Y el sistema operativo es la forma en la que corren todas las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra carrera de ingeniería de software. Por ende, la BIOS entiende, aquí hay un disco, le tengo que contar a la CPU. Y ese CPU entiende que ahí hay un disco. Entonces se crea una conexión directa entre el disco duro y la CPU. Pero resulta que esto no es realmente verdad. No hay una conexión tan directa entre el disco duro y la CPU. Hay un intermediario de los datos del disco duro y la CPU. Nosotros tomamos los datos de lo que viene a ser el sistema operativo, SOOS, y esos datos se envían a un lugar especial, a un lugar que es ultra veloz, a un lugar donde los datos se mueven más rápido que en ningún otro lado. Ese lugar se llama la memoria RAM. La memoria RAM significa Random Access Memory. Es memoria de ultra alta velocidad. ¿Y por qué es tan veloz? Porque es una memoria conocida como memoria volátil. La memoria volátil es una memoria que solamente funciona cuando hay electricidad. Si no hay electricidad en ese momento, la memoria no funciona y no prende. Entonces la memoria RAM es lo que nosotros tenemos mientras estamos trabajando. Este dibujo que yo estoy haciendo acá en este programa que se llama Sketchable para el Microsoft Surface Book está vivo en este momento solamente en memoria RAM. Si yo no lo guardo, no va a quedar grabado en el disco duro. Y si yo desconecto el computador o lo apago a la fuerza, va a desaparecer por completo, porque solo vive en la memoria RAM. Es cuando yo lo guardo que se va al disco duro. Sin embargo, la memoria RAM es pequeña. Nosotros en este momento en la humanidad tenemos computadores que tienen la memoria RAM promedio de 16 GB, ¿verdad? Esta es la memoria RAM promedio. Pero nosotros tenemos discos duros que pueden tener 2 terabytes, es decir, 2000 gigabytes. Como la diferencia de tamaño es tan grande, nosotros no podemos tener todo en la memoria RAM. Y los discos duros son mucho más lentos en acceder a los datos. ¿Por qué son un poco más lentos? Se los voy a explicar en otro gráfico por este lado. Un disco duro internamente puede funcionar de dos maneras. Si ustedes tienen lo que nosotros llamamos un disco que realmente está basado en un disco, es una rueda que por dentro está girando rápidamente y hay una cabeza de lectura exactamente igual, aunque no lo crean, a como se leía un disco de vinilo. Y esta cabeza de lectura se tiene que mover para un lado y para el otro, para el lado y para el otro, para un lado y para el otro, tratando de entender qué está en el disco. Si mi archivo está en este pedacito de acá y yo tengo que acceder a él, la cabeza de lectura tiene que esperar a que esto ruede y luego tiene que desplazarse hasta acá para poder leer mi archivo. Y en ocasiones mi archivo está por acá y por acá. Entonces la cabeza de lectura tiene que saltar hasta acá, saltar hasta acá, saltar hasta acá, saltar hasta acá, mientras espera que en el mundo real el disco rote. Por eso en ocasiones nosotros encontramos que habían discos que decían 7200 RPM, revoluciones por minuto. Eso significaba que el disco daba 7200 vueltas cada minuto y que eso lo hacía más rápido. Y si ustedes botaban un disco al piso, la cabeza de lectura saltaba para arriba y para abajo y rayaba el disco. Porque el disco que está metido dentro de estas cajas es muy similar en aspecto a un CD, a un DVD, a un Blu-ray. Y los rayones lo afectan, las caídas lo afectan. Y eso reseteaba toda la forma en la que nosotros funcionábamos. Hace unos pocos años se inventaron un nuevo disco especial. Ese nuevo disco se llaman discos de estado sólido o Solid State Drives. Se llaman de estado sólido porque no tienen partes móviles. Y esos discos lo que tienen por dentro es un chip especial. ¿Y saben de dónde viene esa tecnología? Esa tecnología viene de las memorias USB. Las memorias USB empezaron a tener este chip especial que lo llaman un chip flash. Y en ese chip se empezaban a guardar los datos en posiciones especiales que incluso cuando ustedes desconectaban la electricidad quedaban ahí de todas formas, que es exactamente la misma tecnología que nosotros usamos en las memorias SD dentro de nuestras cámaras o dentro de nuestros teléfonos.
El problema de estos chips es que a veces se degradaban los datos, porque borrar y cambiar, borrar y cambiar, borrar y cambiar, hacía que ciertos sectores se empezaran a volver inútiles y entonces el disco se empezaba a achicar con el pasar del tiempo. Que le pasaba también a los discos duros con algo llamado fragmentación, que era cuando uno tenía que reorganizar los datos para que la cabeza de lectura no se moviera tan rápido. Los discos de estado sólido descubrieron nuevas y más interesantes tecnologías para llegar más rápido a los datos. Entonces ahora una señal eléctrica viaja a los lugares donde tienen que encontrar los datos y lo devuelve hacia la CPU. ¿Cuál es el problema? Que nunca las tecnologías ni flash, ni SD, ni disco de estado sólido son tan rápidas como la memoria RAM. La memoria RAM es espectacular. La memoria RAM funciona de una manera especial. La memoria RAM es una serie de circuitos y transistores que nosotros tenemos divididos en placas paralelas dentro de una tarjeta que va conectada a nuestro computador. Esa memoria nunca tiene que guardar nada, simplemente lo tiene activo en su propio sistema químico, porque todo esto es química y física. Entonces, si esto está ácido, es 1, y si esto no está tan ácido, es 0. Hay muchas formas de guardar datos. Y eso es lo que tiene la memoria RAM. La memoria RAM funciona a una velocidad mucho más rápida de la que funcionan los discos que tienen que guardar de manera permanente los datos. Y esa es la razón por la que lo dividimos en la humanidad. Curiosamente, hace pocos años, una persona en Hewlett Packard se inventó un concepto que todavía está en desarrollo y que probablemente va a cambiar por completo la forma en la que nosotros guardamos información en el mundo. Se llaman los memristores. Un memristor es una pieza electrónica, es una pieza dentro de nuestros chips que logra guardar la onda electromagnética, la onda eléctrica que pasó por ella, incluso cuando uno lo desconecta, pero que es tan veloz como la memoria RAM. Este memristor promete que a futuro, pero es un futuro distante, nosotros probablemente vamos a poder reemplazar el disco duro y la memoria RAM por un solo chip que hace las dos funciones. Y esto va a hacer que nuestros computadores sean 10 veces más veloces. ¿O no les ha pasado que cuando ustedes aumentan la memoria RAM, el computador se mueve más rápido? ¿Verdad que sí? Como habíamos quedado, el disco duro le envía el sistema operativo a la memoria RAM como una orden de la BIOS. La memoria RAM envía la carga de ese sistema operativo a la CPU y la CPU usa el sistema operativo para arrancar el computador. Una vez la CPU tiene el sistema operativo y la información de la BIOS de qué cosas funcionan y no funcionan, la CPU hace algo especial e increíble. La CPU empieza a activar lo que nosotros llamamos periféricos, que son todas las cosas externas con las que nosotros interactuamos en el computador. Periféricos. Y hay muchos periféricos. Entonces empieza a activar la pantalla. Empieza a activar el teclado. Empieza a activar el mouse. Empieza a activar los puertos. Empieza a activar todas las otras cosas. Y los periféricos funcionan a través de chips especiales. Por ejemplo, el teclado, el mouse y los puertos realmente no usan un chip. El teclado, el mouse y los puertos usan algo que nosotros llamamos drivers. Los drivers son piezas de software, tal como vimos en el inicio de todo este curso, que entienden cómo convertir las señales eléctricas del hardware en bits y bytes que el CPU le manda al sistema operativo para poder funcionar. La pantalla es algo especial. La pantalla requiere un chip único que nosotros llamamos la GPU. Y la GPU es la que se encarga de comunicarse entre la pantalla y la CPU. Este es el único chip que es muy especial y muy único. ¿Por qué? Porque las pantallas funcionan distinto a casi todo el resto de nuestros periféricos. Las pantallas tienen en tiempo real que refrescarse. Miren mi cara. Si yo me muevo, esto está cambiando todo el tiempo. Si yo muevo esta imagen por acá, si la achico, si la roto, si la traigo de regreso, estos son cambios que están ocurriendo en el computador de ustedes. Ustedes en este momento internamente están recibiendo en la memoria RAM los bits y bytes que componen este video. Eso se lo pasan a la CPU. La CPU intenta entenderlo, pero la CPU es lenta, porque la CPU genera procesos poco a poco, uno detrás del otro. La GPU, la Graphic Processor Unit, la unidad de procesamiento gráfico, no es tan rápida como una CPU, pero puede hacer muchísimos procesos en paralelo, y eso es una pantalla. Cada puntico de esta pantalla es un píxel.
Y cada uno de esos píxeles tiene que cambiar de acuerdo a los bits y bytes de este video, ¿cierto? Entonces la GPU puede procesar en paralelo cada uno de estos píxeles, cada uno de estos puntitos, en tiempo real todo el tiempo y mandarlos a la pantalla. Cuando la CPU recibe un video o cuando la CPU tiene que arrancar el sistema operativo, la CPU le dice a la GPU, mire, usted encárguese de representar esto allá. Yo le mando la información, yo le mando los datos y usted los muestra. La GPU entiende estas cosas y la GPU dice, por supuesto, yo no puedo hacer cálculos matemáticos. Sí puede, pero de una manera diferente. Yo no me voy a poner a guardar archivos en disco, no me voy a poner a lidiar con el teclado. Usted básicamente mándame cosas que sirvan para mostrar en pantalla. Y la GPU en ocasiones está optimizada para ciertas cosas. Por ejemplo, ahora diseñan las GPUs para que puedan hacer matemática tridimensional y álgebra vectorial más rápido que una CPU. Entonces eso nos permite tener videojuegos, tener render 3D. También las GPUs tienen por dentro un chip especial para decodificar video. Entonces ustedes simplemente le mandan un MP4, un punto lo que sea, un H264 y lo decodifican mucho más rápido. Las GPUs tienen estas instrucciones especiales diseñadas para las necesidades del mercado moderno y constantemente van cambiando. En el pasado distante histórico había otro chip especializado. Solía existir un chip que nosotros llamábamos la tarjeta de sonido. Y ese chip era el chip único que hablaba con los speakers, con el sistema de sonido multimedia de nuestro computador, que también hace parte de todo este sistema. Sin embargo, esto es un poco viejo y obsoleto, porque el sonido a lo largo del tiempo ya no es tan difícil de representar. En el pasado el sonido funcionaba muy similar al video. Una CPU le costaba un montón entender MP3 porque era en sonido comprimido y cómo lo mando como una vibración a una membrana y cómo recibo sonido interno por un micrófono, entonces más bien dejo un chip que haga eso. Pero ahora casi todos los chips vienen integrados con una tarjeta de sonido. Viene o en la board, o en la CPU, o en la BIOS. Lo interesante de todo esto es que todos estos chips especializados, para ser súper honestos, todos sin excepción, los puede hacer la CPU. No hay nada que esté acá que la CPU no pueda hacer, porque la CPU es una unidad central de proceso genérica, lo puede hacer todo. Solamente que estos chips son chips especiales que hacen cosas únicas un poco más rápido y es más barato crear estos chips de una manera paralela que tenerlos centralizado en un solo chip. Y como en un escritorio, en una de estas cajas grandotas o en un laptop tenemos tanto espacio, eso no es un problema. Todo esto cambia cuando hablamos de teléfonos móviles.